Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les fue en inglés? Espero que les haya ido muy bien, porque ustedes son muy inteligentes y muy estudiosos. Ya, mis preciosos, ahora hoy miércoles, nosotros tenemos ciencias naturales, ¿no es cierto? Una materia muy bonita. Ya, veamos de qué se trata el temita del día de hoy. Muy bien, nuestro temita para el día de hoy ha sido los fenómenos atmosféricos. A ver, ¿qué se le viene a la mentecita? ¿Qué se le ocurre? Muy bien, fenómenos atmosféricos, ¿no es cierto? Son sucesos, son fenómenos naturales que ocurren, pero ¿en dónde? En el aire, en la atmósfera. Muy bien. ¿Se acuerdan los anteriores que miramos? Esos eran los fenómenos naturales, pero esos eran los que ocurrían en la Tierra, ¿no es cierto? En cambio, estos son fenómenos atmosféricos, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Ocurre en el aire, se produce en la atmósfera. Conozcamos qué se le viene a la mentecita, a ver qué fenómenos puede ocurrir en el aire. Usted ya está observando el dibujo. Muy bien, a ver, observe qué se le viene a la mente. Muy bien, a ver, veamos si usted tiene razón. Conozcamos un poquito más acerca de los fenómenos atmosféricos. Miremos qué ha sido, de qué se trata. Muy bien, ¿no es cierto? Dice que los fenómenos atmosféricos, ¿no es cierto?, ocurren en la atmósfera o se producen, ¿no es cierto?, como consecuencia de la diferencia de temperaturas de las masas de aire. ¿Se acuerda lo que sucedía en el mar también? ¿Qué sucedía cuando chocaban, ¿no es cierto?, las corrientes frías, las corrientes cálidas? ¿Se acuerda lo que sucedía? Lo mismo sucede en el aire, ¿no es cierto? Dice que en la atmósfera ocurren estos fenómenos ya que se producen como consecuencia de las diferentes temperaturas de las masas de aire, ¿no es cierto? Y dice que estos fenómenos son estudiados por una ciencia que se llama la meteorología. ¿Sí? Ahora miremos algunos de esos fenómenos que usted observó en el dibujo. Miremos cuáles son estos fenómenos. Vamos mirando, ¿no es cierto?, conociendo cuáles son los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Veamos primero, ¿cuál será? Muy bien, mire usted, ¿se acuerda que miró en el dibujito al inicio? Tenemos el viento, ¿no es cierto? ¿Qué era el viento? ¿Se acuerda cuando yo le di sobre el aire? Muy bien, dice que el viento es el aire en movimiento. Ya, muy bien. Y nosotros tenemos diferentes tipos de viento, ¿no es cierto? Tenemos la brisa, suave, ¿no es cierto? Cuando usted se va a la playa, está caminando, siente ese viento suavecito en su cara. Exacto, ese fresquito, eso es viento suave, ese se llama brisa. Tenemos también el vendaval, ese ya es un viento más fuerte. Como usted puede observar, mire, ya el vendaval ya es va y viene, por eso se llama vendaval, ¿no es cierto? Las plantas, los árboles lo hacen mover más fuerte. Luego tenemos ya el huracán. Eso sí ya es un viento muy, muy fuerte. Eso ya lleva cosas, plantas, objetos, varios objetos que están en el suelo. Entonces eso ya hace un poquito de daño, ¿no es cierto? Entonces ya conocemos un poquito más del fenómeno atmosférico que tenemos, que es el viento. Y el viento se divide en brisa, vendaval y huracán. Vamos conociendo un poquito más acerca de estos fenómenos.
Conozcamos cuál habrá, cuál será otro más. Ajá, tenemos las precipitaciones. ¿Qué son? Precipitaciones, ¿qué significa? Algo que cae, ¿no es cierto? De lo alto. Entonces, en este caso dice que las precipitaciones es agua que cae de las nubes a la tierra. ¿Pero en qué forma cae? ¿No es cierto? Cae en forma de lluvia, ¿no es cierto? Que es un agua líquida. También dice que cae en forma de granizo. El agua cae, ¿no es cierto?, como unas bolitas de hielo. También en algunos lugares, aquí en Ecuador, no tenemos todavía eso. Qué lindo que nos cayera, es algo hermoso. Pero también cae en forma de nieve, ¿no es cierto? El agua cae en forma de copos de copitos bonitos de hielo. Entonces, las precipitaciones hemos tenido igual de 3 tipos, en tipo de lluvia, en tipo de granizo y en tipo de nieve. Recuerde, el viento era en brisa, vendaval y huracán. En cambio, las precipitaciones tenemos en forma de lluvia, granizo y nieve. Miremos otro fenómeno. A ver. Muy bien. Otro fenómeno han sido los rayos. ¿Qué son los rayos? Son descargas eléctricas, ¿no es cierto? Se ve bonito, pero son muy peligrosas, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos 2 tipos de rayos. Tenemos los relámpagos, que es la parte luminosa, y tenemos el trueno, que es la parte sonora, ¿no es cierto? O sea, que el relámpago, ¿no es cierto?, es la parte luminosa donde usted ve luz. ¿Ha visto en el cielo? Como que le alumbran los ojos, le prenden, ¿no es cierto?, muy fuerte. Y el trueno, en cambio, es la parte sonora. ¿Ha escuchado cuando a veces usted está en la casita y escucha un sonido fuertísimo en el cielo, pero no se ve luz? Entonces, ese es el trueno. Usted dice, es un sonido muy fuerte, parece un disparo o algo. Entonces, ese es el trueno. Recuerden, entonces, los rayos hemos tenido de 2 tipos, los relámpagos y los truenos, ¿no es cierto? Recuerde, hasta aquí ya miramos el viento, las precipitaciones y los rayos. Miremos, conozcamos un poquito más de estos fenómenos. Miremos otro fenómeno. Ya, otro fenómeno atmosférico. Este es muy bonito, ¿no es cierto? El rocío o escarcha, ¿no es cierto? Dice que es el vapor de agua contenido en la atmósfera que se produce en la noche y al condensarse forma pequeñas gotas de agua que se depositan en el suelo y las plantas. No sé si usted ha visto cuando se levanta, ¿no es cierto?, de mañanita, y si usted tiene césped, se va al jardín, ¿no es cierto?, y camina, usted encuentra que el césped está un poquito mojado, como que hubiera llovido, ¿no es cierto? O ven las plantas como unas gotitas de agua. Ya, ese es el rocío, ¿no es cierto?, que se formó en la noche, ¿no es cierto?, y depositó en la noche, ¿no es cierto?, en el suelo, en las hojitas, en las plantas. Entonces, esas gotitas de agua que usted ve, eso es el rocío o escarcha. Sí, conozcamos, ¿no es cierto?, otro fenómeno atmosférico. Oh, este es un fenómeno, ¿no es cierto?, que a todos nos gusta, ¿no es cierto? El arco iris. Mire usted, el arco iris ha sido un fenómeno atmosférico. Entonces dice, es uno de los fenómenos más conocidos y se produce durante un día lluvioso cuando las gotas de lluvia
actúan como espejos, que, ¿no es cierto?, se dispersa, que hace que la luz se disperse en todas las direcciones. Entonces, como una mezcla, ¿no es cierto?, cuando esté el sol y la lluvia, entonces con el brillo del sol hace, ¿no es cierto?, que se forme estos rayos, esta luz, estos colores, ¿no es cierto? Sí, porque dice que las gotitas de lluvia actúan como un espejo, ¿no es cierto? Entonces, al verse con el sol, hace que se forme el arco iris, ¿no es cierto? Y hace que tengan unos colores hermosos, ¿no es cierto? Este es bonito, el arco iris. Muy bien, mire usted. Entonces, hasta aquí mirará usted. ¿Se acuerda qué fenómenos atmosféricos nomás hemos mirado? Primerito, muy bien, el viento, las precipitaciones, los rayos, rocío o escarcha y el arco iris. Miremos uno más. Oh, la niebla, ¿no es cierto? ¿Quién no conoce cuando usted ha viajado, ¿no es cierto? Ya está en la carretera, especialmente se da cuenta cuando usted va a la costa y está yendo por Santo Domingo, cuando usted está bajando, ¿no es cierto? Por Aloa, baja por esa carretera, ¿no es cierto? En esas curvas y está la neblina muy, muy espesa y hace que la visibilidad no pueda ser muy clara, ¿no es cierto? Entonces conozcamos un poquito. Dice que la niebla es la condensación de pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire a pocos metros de la superficie de la tierra, ¿no es cierto? Y por eso hace que fuera como un polvo que usted cuando está caminando, ¿no es cierto?, le cubre el parabrisas y todo y no le permite caminar, no le permite observar bien. Ha visto que a veces tiene que usted detener un poquito, un momento el carro porque es muy peligroso, ¿no es cierto? Sí, es muy bonita, pero también es un poco peligroso, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí, estos han sido los fenómenos atmosféricos que nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Primerito, ya sabíamos que eran los fenómenos atmosféricos. Son sucesos naturales que se producen en el aire o en la atmósfera. Entre los principales, los que hemos visto, está el viento, las precipitaciones. ¿Qué eran las precipitaciones? ¿Cómo caían, no es cierto?, desde el cielo a la tierra? ¿En qué forma, no es cierto? Caía en forma ¿de qué nomás? De lluvia, de nieve, de granizo, ¿no es cierto? Luego teníamos los rayos, luego teníamos el rocío o escarcha, luego teníamos el arco iris, luego teníamos la neblina, ¿no es cierto? Por último, hemos visto la neblina. Entonces, hasta aquí miremos lo que son los fenómenos atmosféricos. Pero, a continuación, vamos a ver un nuevo temita. Muy bien, pero hasta aquí tenemos este nuevo temita, es la predicción del tiempo. Pero tiene que ver, es similitud, ¿no es cierto?, con el temita anterior, tiene que ver, ¿no es cierto?, la predicción del tiempo. ¿Qué significa? Conozcamos un poquito más por qué hay que predecir el tiempo, por qué es importante, por qué nosotros debemos saber si va a llover, si va a ser sol, ¿no es cierto? Conozcamos un poquito más. Entonces dice que predecir el tiempo es muy, muy importante, porque, ¿no es cierto?, permite salvar vidas en caso, por ejemplo, de una tormenta muy fuerte o de un huracán, ¿no es cierto? Si usted sabe lo que va a suceder, ¿no es cierto?, que se hace ya un plan de contingencia, ¿no es cierto?, un plan de emergencia. Nos preparamos, por eso dice, permite salvar vidas. ¿No es cierto? Aparte de eso, dice que también nos ayuda para organizarnos
con nuestras tareas diarias que tenemos planificadas. Si nosotros conocemos si va a llover, si va a ser sol, si va a ser frío, ¿no es cierto? Nos ayuda a organizarnos de una mejor manera, ¿no es cierto? Conozcamos cuáles son los principales beneficios de la predicción del tiempo. Conozcamos un poquito más de esto. Muy bien, mire usted, dice que el conocer, ¿no es cierto?, o la predicción del tiempo, el saber qué tiempo va a ser, nos permite organizar, por ejemplo, en el transporte. ¿No es cierto? Si usted sabe que va a caer tormenta, que va a llover, ¿qué pasa? ¿No es cierto? A veces se suspenden los vuelos o puede pasar algo con en los autos, en las carreteras. Entonces eso es muy importante. Por ejemplo, con los aviones pueden tomar otras rutas según el tiempo, ¿no es cierto? Cambia de ruta para que no le agarren por esa ruta una tormenta o algo. Entonces, mire usted, si ya conoce, los aviones pueden tomar otras rutas. Por ejemplo, con los barcos igual, ¿no es cierto? Pueden cambiar su rumbo. El transporte terrestre puede modificar o cambiar de rutas, ¿no es cierto? Mire usted, qué importante es conocer sobre el tiempo, porque así usted le permite organizar, ¿no es cierto?, modificar y prevenir así accidentes. Miremos en qué otra forma nos puede ayudar el conocer, ¿no es cierto?, el tiempo que vamos a tener. Muy bien, por ejemplo, otra manera, ¿no es cierto?, que tenemos, si sabemos el tiempo, qué tiempo va a ser, si lluvioso, soleado, dice planificar nuestras tareas. Al realizar una construcción o un encuentro, ¿no es cierto?, dependería de las condiciones meteorológicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando usted va a tener, diga usted, un encuentro deportivo o un concierto de música, ¿no es cierto? Usted ya sabe si va a llover, entonces usted puede hacer el escenario, lo puede hacer cubierto o lo puede hacer descubierto, ¿no es cierto? Entonces usted planifica mejor sus tareas si conoce el tiempo, ¿no es cierto? Si sabe qué calidad de tiempo tenemos. También dice que en la agricultura nos beneficia conocer, ¿no es cierto?, la predicción del tiempo, porque la estimación del tiempo, ¿no es cierto?, orienta a las épocas de siembra y cosecha. ¿Qué pasaría si llueve y sabe que todo ese mes, digamos, se me ocurre este mes de mayo, está que llueve y llueve, ¿no es cierto?, y llueve durísimo y siembra? No, muy bien, ¿qué sucedería? ¿No es cierto? No va a nacer la plantita por mucha agua. ¿Qué le va a suceder a la semilla? Se ahoga, se muere, ¿no es cierto? Y no va a nacer. O si va a ser un tiempo que no llueve y mucha sequía, también. Entonces, por eso en la agricultura es muy importante conocer el tiempo para sembrar y cosechar, porque eso nos ayuda mucho, tanto que haya lluvia como que haya sol, ¿no es cierto? ¿En qué más? Dice también que el conocer la predicción del tiempo nos permite tomar precauciones. Por ejemplo, en el tipo de vestimenta que debemos usar, si es necesario que llevemos paraguas o botas de plástico, ¿no es cierto? Cuando usted va a salir, ha escuchado, la mamita dice, a veces sale, mira por la ventana y dice, no, va a ser sol o va a ser frío, va a llover, entonces dependiendo de eso sale con un vestidito, con una camiseta o se pone una chompa, se pone un abrigo, se pone un paraguas, ¿no es cierto? Lleva un paraguas. Ya, entonces miren ustedes, muy importante conocer qué va a pasar con el tiempo. En otra manera también de conocer en la orientación, ¿no es cierto? ¿En qué? Nos orienta, ¿no es cierto?,
en los cuidados y precauciones que debemos tomar tanto a corto plazo como a organizar lugares de apoyo en caso de que haya una inundación, ¿no es cierto? O una sequía. ¿Ha visto que los extremos también hacen daño? Cuando hay mucha sequía también, por ejemplo, en la agricultura nos perjudica. Entonces, le orienta, ¿no es cierto? El conocer la predicción del tiempo le orienta en el cuidado y precauciones que debemos tomar, tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿no es cierto? Que eso, en caso de una inundación, usted ya tiene dónde protegerse, dónde y a qué lugar seguro usted puede ir. Por eso dice organizar lugares de apoyo, ¿no es cierto? Y también dice que a largo plazo influye en el tipo de construcción de nuestras casas, costumbres y otro, ¿no es cierto? Para si usted le hace más segura, más protegida, ¿no es cierto? Su casita. Usted ya al conocer, por ejemplo, en el lugar donde llueve mucho, donde no llueve tanto, si va a ser en la costa o en la sierra o en el oriente donde usted vaya a construir, como usted ya sabe el tipo de tiempo, ya conoce la predicción del tiempo, entonces le permite, ¿no es cierto?, que usted haga su casa, ¿no es cierto?, sus costumbres, ya sabe cómo manejarse, ¿no es cierto? Entonces, mire usted qué importante ha sido conocer sobre, ¿no es cierto?, la predicción del tiempo. Entonces, en esta clase que hemos visto de ciencias naturales, ¿no es cierto?, ¿qué hemos visto primero? Los fenómenos atmosféricos, ¿ya? Fenómenos que ocurrían en el aire o en la atmósfera. Y luego hemos tenido la predicción del tiempo, ¿no es cierto? Dice que la predicción del tiempo es muy importante porque nos puede salvar vidas, ¿no es cierto? ¿Y qué beneficios teníamos? Organizar mejor el transporte, planificar mejor nuestras tareas, ¿no es cierto? Nos orienta, por ejemplo, en la agricultura, tomamos precauciones, nos orienta en el cuidado y precauciones que debemos tomar, ¿no es cierto?, para organizar lugares, construir viviendas, ¿no es cierto? Entonces, mire usted qué importante estos temitas, ¿no es cierto? Preciosos. Para reforzar ahora un poquito más el tema, vamos a observar un pequeño video de nuestro amigo Camaleón y las naturales ciencias. Hola, amigo Camaleón. ¿Cómo te trata la lluvia? ¡Mal! Iba a visitar a un primo, pero así no se puede. Así es el tiempo atmosférico. ¿Quién es ese? ¿Te has fijado que hay días con mucho calor, otros con viento, como el de hoy, o con mucha lluvia? Ajá. Todo eso ocurre en la capa de aire que rodea la Tierra, en la atmósfera. Atmósfera. Atmosférico. Así es. Por ejemplo, la formación de nubes, la presencia de viento, que puede ser una suave brisa o un gran temporal. No quisiera ser ese árbol. Y por último, las precipitaciones, que pueden ser una suave llovizna, una intensa lluvia, y si hace mucho frío, granizos o la favorita de todos, la nieve. Es muy linda y suave. Cita. Me gustaría vivir en un lugar donde no llueva, ni existan estos molestosos vientos. El tiempo atmosférico varía según el lugar donde estemos. En Chile hay lugares muy fríos, ¿Así? donde nieva mucho en el año, como por ejemplo en la Antártida. Ahora estás en uno de los lugares más secos del mundo, el desierto de Atacama, donde casi nunca llueve. ¡Agua! ¡Agua! Aquí tienes mucha agua, amigo. Estamos en uno de los lugares donde más llueve de Chile, en Valdivia. Esto de los tiempos atmosféricos es muy cambiante. Sí, pero se mantiene más o menos estable durante las estaciones del año. ¿Estaciones? ¿No es algo de trenes? No, el invierno, la primavera, el verano y el otoño son las estaciones del año. ¡Ah! Estación otoñal.
otoño. En el otoño, muchos árboles se despojan de sus hojas. Y comienza a hacer algo de frío. Estación invierno. Los días son más cortos. Es la estación donde más Y llueve, hace más frío. Estación primavera. donde brotan las hojas y muchas plantas florecen. Ya no hace tanto frío y dan ganas de salir a jugar. Estación verano. La más entretenida. Hace más calor y los días son más largos. ¡Sí! ¡Quiero vacaciones! Ya no llueve. Ahora puedo ir a ver a mi primo. Pero antes podríamos revisar lo del tiempo atmosférico. ¿Te parece? Sí, pero en mi nuevo programa, Camaleón y el pronóstico del tiempo. Mañana el tiempo atmosférico estará muy agitado, cielo nublado y con muchas precipitaciones. Primero una suave llovizna, luego lluvia. Por la tarde granizos y finalmente una suave y blanca nieve. Les recomiendo paraguas y mucho abrigo para capear este frío día de invierno. Eres todo un experto en el tiempo atmosférico. ¿Cómo estás, amigo camaleón? Estaba a punto de ir a verte, primo. Supe que aquí estaba lloviendo y vine a verlo con mis propios ojos. Pero acaba de parar de llover. ¡No! Tranquilo, primo. Así es el tiempo atmosférico. Ya, muy bien, mis preciosos. Espero les haya quedado claro un temita muy fácil, ¿no es cierto? Y muy importante para que nosotros conozcamos. Ya, para reforzar un poquito más este tema, vamos a realizar, ¿no es cierto? Yo ya le mando la actividad del texto y alguna fichita. Ya, cuídense mucho, mis preciosos. Les quiero mucho. Nos vemos mañana.